Carbohidratos. Los carbohidratos son la fuente primaria de energía química para los seres vivos. Pueden existir como compuestos simples o como combinados. Los carbohidratos más simples son los monosacáridos, como la glucosa y la fructosa. Algunos polisacáridos, como el almidón y el glucógeno, son formas de almacenamiento del azúcar, mientras que otros, como la celulosa, son material estructural importante de las plantas. Características. Tienen capacidad de producir energía, tienen cadenas compuestas de 3 a 6 átomos de carbono, pueden formar polímeros. Clasificación. Carbohidratos simples, que son los monosacáridos, disacáridos y oligosacáridos. Se conocen como azúcares simples y son solubles al agua. Los carbohidratos complejos se encuentran en los polisacáridos. Monosacáridos: glucosa, galactosa y fructosa. Disacáridos son los carbohidratos que producen 2 moléculas, sacarosa, la lactosa y la maltosa. Oligosacáridos son los compuestos que por hidrólisis dan como resultado de 3 a 10 moléculas de monosacáridos. Polisacáridos: carbohidratos que contienen decenas o centenas de monosacáridos. Funciones. Función metabólica: participa activamente en el metabolismo celular. Función estructural: consiste en ser parte estructural de biomolecular. Función de reserva: consiste en almacenar energía en sus enlaces químicos. Lípidos. Los lípidos son moléculas orgánicas hidrófobas. Existen combinaciones como los folípidos, que son un grupo de fosfato unido a un lípido, y los glulípidos, y ya las grasas son los lípidos principales almacenadores de energía. Los fosfolípidos son los principales componentes estructurales de las membranas celulares. Los glucolípidos, formados por una unidad de glicerol, 2 ácidos grasos y una cadena de carbohidratos. Características. Están formados por cadenas alifáticas saturadas o insaturadas. Tienen un tipo de carácter no polar, es decir, poseen una gran parte apolar o hidrofóbica, que le teme al agua. Estructura polar o hidrofílica, que tiene afinidad al agua. Clasificación. Se clasifican en 2: lípidos saponificables y lípidos insaponificables. Los saponificables son simples, son los que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Aciglicéridos son ésteres de ácidos grasos con glicerol. Séridos son ceras. Complejos son los que, además de contener en su molécula carbono, hidrógeno y oxígeno, contienen elementos de nitrógeno, fósforo y azúcar. Los lípidos insaponificables son terpenoides, esteroides y prostaglandinas. Funciones. Función de reserva energética. Los triglicéridos son la principal reserva de energía de los humanos, ya que la grasa produce calorías. Función estructural. Los fosfolípidos, los glucolípidos y el colesterol forman las bicapas lípidas de las membranas celulares. Función reguladora. Las vitaminas liposolubles, que son los terpenos y los esteroides. Las hormonas esteroides regulan el metabolismo y las funciones de reproducción. Función transportadora. El transporte de lípidos hasta el intestino, hasta su lugar de destino, se realiza mediante la emulsión. Función biocatalizadora. Los lípidos favorecen las reacciones químicas. Función térmica. Los lípidos se desempeñan como reguladores térmicos del organismo, evitando que se pierda el calor. Ácidos nucleicos. Son moléculas complejas formadas por un grupo de fosfato, un azúcar de 5 carbonos y una base nitrogenada. Son bloques estructurales de los ácidos desoxirribonucleico y ribonucleico, que transmiten y traducen información genética. También desempeñan papeles centrales en los intercambios de energía, que acompañan las reacciones químicas dentro de los sistemas vivos. Características. Recuperación hidrolítica selectiva de todas las bases purinas. El ADN resultante es el ácido purínico. Los enlaces de la base
primidina son resistentes a la hidrólisis ácida. Contiene información que prescribe la secuencia de aminoácidos en las proteínas. Aquí se puede ver la clasificación. Función. Existen dos funciones en el ADN y el ARN. Las del ADN son almacenar y transmitir la información genética, dirigir el proceso de síntesis de proteínas, constituye el material genético y forma los genes que son los cromosomas. El ARN ejecuta las órdenes contenidas en el ADN, se encarga de sintetizar proteínas. Proteínas. Son moléculas grandes compuestas de cadenas largas de aminoácidos, conocidas como cadenas polipeptídicas. Los 20 aminoácidos diferentes que conforman las proteínas varían de acuerdo con las propiedades de sus grupos laterales. A partir de estos se sintetizan una gran variedad de diferentes tipos de proteínas, cada una de las cuales cumple una función altamente específica en los seres vivos. Clasificación. Se clasifican en dos: opoproteínas y eritroproteínas. Las opoproteínas son proteínas fibrosas. Las proteínas fibrosas tienen una estructura alargada formada por los dos filamentos de proteína y no son solubles al agua. Proteínas globulares tienen una naturaleza más o menos esférica. Son muy solubles en las soluciones acuosas. Las celoproteínas. Núcleo de proteínas que se encuentran unidas a un ácido nucleico en forma estructural. Glicoproteínas se encuentran combinadas con carbohidratos. Fosforoproteínas se encuentran mezcladas con un radial con fosfato y es diferente al ácido nucleico. Cromoproteínas son las pigmentadas. Lipoproteínas son proteínas con lípidos, podemos definir 4: HDL, VDL y las B y los quimicrones. Metaproteínas se encuentran unidas con iones metálicos. Características. Están formadas por C, H, O y N y con frecuencia llevan PS, elementos metálicos como el hierro. Son polímeros lineales, no ramificados, formados por la unión de moléculas denominadas aminoácidos. Forman más del 50% en peso de la materia viva. Son moléculas de enorme tamaño. Función. Tienen 4 funciones. La primera es función reguladora. En ellas están formadas los siguientes compuestos: hemoglobina, proteínas, hormonas, jugos digestivos y enzimas. Función enzimática. Son las más especializadas y numerosas. Actúan como biocatalizadores acelerando las reacciones químicas del metabolismo. Función homeostática. Función como amortiguador de mantenimiento en el pH interno, como el equilibrio osmático. Función estructural. Las proteínas forman tejidos de sostén y relleno que confieren elasticidad y resistencia a los órganos y tejidos.